Ayer caminaba en el parque, no en la prédica. Ayer caminaba en el parque y le decía, Señor, háblame. Háblame como otras veces me has hablado. Y y por alguna razón, los árboles están negros en ese parque. No es otoño como para decir que se fueron las hojas. Sin embargo, ni un árbol tiene hoja, ni un árbol. Y no quiere decir que está así todo el año. Pero ahorita no tienen hojas. Y son árboles grandes, además. Y todo el tronco está negro con una capa que tú se la puedes arrancar. Está tan seco el árbol que tú se la puedes arrancar. Obviamente llega una temporada en la que vuelven a florecer, pero ahorita están secos. Tú le haces al árbol así y se le caen capas de corteza. Entonces yo decía, Señor, háblame. Y de repente voy pasando y veo que en la Y de un tronco, está el tronco y donde se empieza la ramificación, hay un nopal de este tamaño, verde pasto, verde vivo. Y voy pasando y le digo, mira, qué raro que esté eso ahí. Sigo caminando. Les voy a hacer la historia corta, no les voy a contar todo lo que viví. Lo siguiente es que llama mi atención otro árbol, pero el tronco era amarillento, vivo, o sea, se veía vivo, amarillento, beigezón, comparado a los otros negros. Ahí tengo las fotos, se las tomé. Y el tronco está amarillo y las hojas verdes. Entonces voy pasando por ahí y dije, este es el único árbol de todo. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta que el Señor me está hablando. Le digo, Señor, ¿me estás hablando? Entonces, ¿qué me empieza a hablar el Señor? Acerca de la vida. Que en medio de la oscuridad, en medio de la sequedad, el Señor sigue produciendo vida. Pero la otra cosa que me hablaba, entre varias, era de que cuando yo veo ese árbol verde, frondoso, yo me acuerdo, dije, este es un árbol de la región. El árbol de la región no se seca. El árbol de la región, ¿sí saben esto? Les llaman árboles nativos, plantas nativas, o les llaman árboles o plantas exóticos, los que son de fuera. Entonces tú te puedes traer un árbol de cualquier lado y la pones, y al tiempo se va a secar, o llega una fría, una helada y se va a secar. Los de la región no, permanecen, son mucho más fuertes, están acostumbrados a ese hábitat. Entonces cuando empiezo a platicar eso con el Señor, este es un árbol de la región, este es un árbol nativo. Y empieza el Señor, y empieza el pensamiento, así son mis hijos. Los que están en su hábitat florecen. Los cristianos que están en su hábitat, los que saben amar, los que saben adorar, los que saben bendecir, florecen, hermano. Y entonces doy la vuelta al campo y me encuentro con un oasis. Me encuentro que está un pino bien bonito de esos anchos, no largos, verde, y me encuentro unas bugambilias. Un oasis en medio de toda la oscuridad del parque, porque el parque, todos los árboles están negros, sin hojas. Y el Señor me empieza a hablar otra vez. Así es mi pueblo. Mi pueblo, el que está en su hábitat, florece. El problema es que estás en la iglesia, pero no te sientes en tu hábitat. Eres del reino de Dios, pero no te sientes como parte del reino. Y como no te sientes como parte del reino, como no tienes una identidad, no floreces. Y no hablo de ti, hablo en general. No florecemos por eso. Entonces tenemos que aprender a adorar, a exaltar al Señor en todo tiempo, hermano. Y vamos a ver la gloria de Dios. Habitúate a su reino. Habitúate. Que te quede claro quién es. Me da gusto que el otro día me habló una hermana y me dijo, hermano, quiero decirte que yo no me sentía como hija. Yo no tenía identidad. Tengo mucho tiempo en la iglesia, pero no me sentía la hija como me lo ha expuesto, como lo has expuesto ahí en la iglesia. Y he estado agarrando identidad y ahora me siento hija. Ahora sí he tomado valor y ya no me importa lo que dicen de mí. De eso se trata. De eso se trata. Amén. Y vamos a hablar un tema acerca del amor, pero no del amor de la perspectiva que hemos tenido por mucho tiempo. Vamos a hablar del amor
Les decía en la célula del viernes, un amor más revolucionario, hermano. ¿Están listos? ¿Los niños ya están en su salón? ¿Se mojaron? ¿No? ¿Todo bien? La lluvia es bendición, hermanos. Unos se esconden con la lluvia, pero la lluvia es bendición. Hay que verlo como tal. Cada vez que la palabra habla de lluvia, habla de bendición, provisión, habla de la presencia de Dios inclusive. ¿Verdad? Porque Él es el que hace llover. Dice la palabra, Él es el que da el trigo, el vino, el aceite. Él es el que riega los campos. Él es el que riega tu vida. Él simboliza también la lluvia. Entonces, le puse al tema, el amor y la misericordia están por encima de toda ley. El amor y la misericordia está por encima de toda ley. Solo el amor y la misericordia rompe todos los esquemas. Todo, hermano. Por eso el Señor exalta el amor en gran manera, porque Él mismo es amor. ¿Ok? Entonces, yo puse aquí, está por encima de toda ley, mandamiento, estatuto. El amor y la misericordia está sobre toda ley, todo mandamiento, todo estatuto establecido. Su poder, su importancia está por encima de todos los dones, talentos, capacidades, conocimiento. Su amor y la misericordia, el amor y la misericordia están sobre todo título, sobre todo rango, sobre toda posición, sobre todo nombramiento. Pongan atención. Pongan atención, hermanos, a lo que estoy diciendo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Lo entienden? ¿Sí lo entienden? ¿De verdad? ¿Lo están entendiendo? Pues ya acabamos, ya. Guarden las Biblias, vamos. Porque si esto lo logramos entender a cabalidad, nos va a cambiar la vida. El amor, hermanos, mueve la rueda de la creación. El amor mueve la mano de Dios. Por amor tenemos vida. Sin Él estamos muertos. Hoy lo que te digo, hermanos, ¿cómo muertos si yo estoy vivo? Aunque estés vivo, estás muerto por dentro. Estás apagado por dentro. El amor es el que hace vivir. El amor es el que te hace resplandecer. El amor es el que cambia tu semblante. El amor es el que sana. Y la falta de él es todo lo contrario. Cuando una persona se siente amada, resplandece. Hay vida, se le nota la vida. Amén. Por amor fuimos creados, por amor fuimos salvos, por amor el Padre dio a su Hijo. Y vamos a ver Mateo 22, del 36 al 40. Y vamos a ver que efectivamente el amor está sobre las leyes, sobre los mandamientos, sobre los estatutos. Mateo 22, 36 al 40. ¿Lo tienen? Este es un fariseo que le dice al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Gracias. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Entonces el mandamiento, hermano, está sobre toda la ley. El amor, perdón. El amor está sobre toda la ley y sobre toda posición, dice ahí, sobre los profetas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? El amor está sobre los dones y los talentos. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Vamos a establecer el fundamento de lo que estamos hablando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, no está hablando de cualquier fe, no está hablando de la fe que yo tengo, está hablando de una fe que es capaz de hacer monte, muévete aquí, ponte allá. Está hablando de la fe tipo la de Elías, ¿verdad? No va a llover por mi palabra. Estamos hablando de esa fe. Bueno, dice ahí que aunque tuvieras esa fe capaz de trasladar a los montes y no tienes amor, ¿qué dice? Nada soy. Regresa a ver al que está a tu lado y dile, sin amor nada soy. Vuélvele a decir, no te creas mucho. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, me encanta la palabra porque el Señor se va al extremo. Si repartiese todos mis bienes, ¿quién es capaz de repartir todos sus bienes? Nadie. Pero si aún así los repartieses entre los pobres, yo conozco a uno que lo hizo. ¿Quién? A ver, en la escritura. Hombre, a la escuelita dominical todos allá al cuartito. Saqueo. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres y al que le debo o al que le trancé, al que le tomé dinero, le voy a dar 4 veces. No, hombre, a la mujer se le caía el cabello. No sé. Dijo, ya me dejó sin nada, ya dejó a mis hijitos sin herencias. Hay uno en la historia y ese Saqueo. Todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, es que yo di mi vida, es que yo serví al Señor, es que yo serví al Evangelio, yo anduve, yo hice, pero siempre impacientes, siempre sin amor, siempre con coraje, siempre con contienda, siempre con murmuración en tu corazón. De nada sirve. No estoy hablando de ustedes, estamos hablando de un plano en general, ¿verdad? Para que nos identifiquemos. El amor está sobre toda autoridad y sobre todo lo establecido. Mateo 12. Vamos a leer palabra hoy, vamos a leer mucha Biblia, porque en la Biblia está todo. Ahí están los secretos. Este pasaje, este mensaje, el Señor me lo dio a principio de semana. Y escribí y lo dejé a medias, porque luego empecé a hablar de otra cosa. Como el Señor es sabio, como sabe que la próxima semana voy a estar ocupado, me dio 2 mensajes. Entonces en el segundo mensaje dije, este es el mensaje. Pero después, cuando vine los mensajes para ver en cuál me iba a enfocar, el Señor me lleva a este mensaje. ¿Y por qué les digo estas cosas? Para que veamos cómo Dios habla, cómo Dios dirige. No se los digo por presunción para decir que el Señor me habla, no. Quiero decirles que Dios habla. Que estén atentos a su voz porque Dios habla y Dios guía. Mateo 12, del 1 al 8 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ellos le dicen un ejemplo sencillo: ¿por qué tus discípulos no hacen lo que es lícito arrancando espigas? Ahora, ¿por qué arrancaron espigas en día de reposo? Porque tenían hambre. Porque además estaban sirviendo. ¿Ok? Ellos estaban sirviendo. Los 3 años que pasaron con el Señor Jesucristo fueron los 3 años más revolucionados de su vida. Yo creo que dormían poco, comían poco, caminaban mucho, hablaban mucho, servían mucho. ¿Sí me explico? Entonces, no había un día de reposo para ellos. Estaban con el maestro, estaban con el novio, dice en otra escritura. Y cuando está el novio, ahí hay que estar atento a lo que el novio quiere. Y estaba el Señor con ellos y no había tiempo de comer, comían a destiempos y hacían cosas fuera de tiempo. Y en ese momento tenían hambre y estaban sirviendo a Dios y dijeron: vamos a comer espigas. Y estoy seguro que el Señor les dijo: vamos a comer espigas. Probablemente, esto no dice la palabra, probablemente los discípulos dijeron: maestro, pero está prohibido. Si nos ven los fariseos, se van a enojar. Yo les digo: tranquilos, tranquilos, vamos a comer. No se me vayan a desmayar. Ya, vamos a comer. Empiezan a comer y ahí es donde los ven los escribas. ¿Por qué hacen lo que no es lícito? ¿Pero qué es mejor? ¿Darle pan al hambriento o darle un sermón de la palabra? ¿Qué es mejor? ¿Darle un abrazo al que viene entristecido, al que viene en necesidad, o darle un sermón? ¿Pero no es eso lo que hacemos nosotros? La persona quiere un apapacho, pero tú lo sermoneas o lo sermoneamos. Hijos, no volteen a ver a sus papás. Vista hacia mí, por favor. Entonces les pone un ejemplo, aparte les pone un ejemplo súper magnificado, ¿verdad? Comparado a lo que le estaban diciendo ellos. ¿Acaso no has oído hablar cuando David entró en el templo y se comió los panes de la proposición? Los que estaban prohibidísimos, santificados. Mira, se hubiera muerto David. ¿Sabes por qué no murió? Porque el Señor sabía la obra que estaba David, porque era su ungido, porque el Señor lo estaba por levantar, él estaba siendo formado por Dios. Era el ungido del Señor, estaba escapando del rey, estaba hambriento, pero el Señor lo estaba formando y en eso él tuvo hambre y el Señor le dio libertad para comer de esos panes, cuando pudo haber sido muerto por el Espíritu, no por hombre, por un rayo de la gloria de Dios, hubiera caído fulminado. Ni siquiera hubiera tenido que intervenir el hombre. Era prohibido por la ley y era prohibido por el Señor. Pero si el Señor, que estableció la misma ley, por amor, coman, sáciense, coman, tomen fuerzas y sigan adelante. Ese es el poder del amor. Por encima, dijimos, de toda regla. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes trabajan en el día de reposo, son sin culpa. ¿Por qué? Porque están en la obra de Dios. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa, y ahí está la clave: misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes,
porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Señor, hermanos, nos mostró que el amor rompe todas las reglas, rompe todas las leyes, aún por las establecidas por Él. Y ahorita voy a entrar en un tema, pero vamos a seguir. Mateo 12, 9, 14. Mientras lo buscan les voy a decir, se me está ocurriendo, porque somos dados a criticar todo aún dentro de la iglesia. Somos dados a que si la liberación es correcta, que si es correcto hablar con los demonios, que si es correcto que la mujer sea pastora, que si es correcto que haya una mujer de apóstol, que si es correcto esto, que si es correcto el otro y que si es correcto aquello. Y es bien padre cuando la persona está sentada en su silla y no sirve a Dios estar criticando todo lo que la gente hace. Pero ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Tú crees que si por amor una mujer se levanta como pastora, por amor a las almas, tú crees que si una mujer se levanta como profeta y le levanta el Señor para liderar un rebaño, para liderar una ciudad, para liderar una nación, el Señor no lo va a permitir porque es mujer? ¿Tú crees? ¿Tú crees que el Señor no va a respaldar a la mujer que se levanta con misericordia, con amor, a darle alimento a las almas y empieza a dirigir una congregación y empieza a hacer misiones por todos lados? ¿Tú crees que el Señor no la va a respaldar? Porque no. Pablo dijo que la mujer no hablara en la iglesia, que ese es otro contexto. Pablo lo dijo porque las mujeres, para que no hubiera interrupción, porque preguntaban esto y preguntaban el otro. Ya conocen a las mujeres. Y entonces Pablo dijo, miren, que las mujeres no hablen porque interrumpen, háganlo en casa. Allá pregúntenle en casa, porque si no el culto no avanza. Ese es el contexto de esa palabra, de una de ellas, ¿verdad? Pero criticamos todo porque no conocemos el amor de Dios. Y el amor de Dios rompe toda estructura. Si fue capaz, miren, si el Señor hizo hincapié en algo, lo hizo en el día de reposo. Y no, ¿cómo dice el mandamiento? Que guardarías el día de reposo, que no quebrantarías la ley del día de reposo. ¿Y quién fue el que lo quebrantó? Él. ¿Una vez? Un montón de veces. Hasta que te quedara claro, hasta que le quedara claro a los escribas, a los fariseos, a los religiosos, a los que nada más critican, a los que culpan, a los que condenan, hasta que les quedara claro que el amor está sobre toda ley. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí hay uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Siempre la acusación. ¿Y quién es el acusador, hermano? ¿Quién es el acusador? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? ¿Quién? Les dijo. Les puso un ejemplo directo que aparte era cotidiano, ¿verdad? El día del reposo, tu ovejita cayó allá en el pozo. Si te pegaras a la ley, como dices tú, así es como criticas, así como juzgas al otro, dijo él, ¿a poco vas a dejar a tu ovejita ahí? Como nadie la dejaba, pues no iban a dejar a la oveja en el hoyo, ¿verdad? La sacaban, violaban el día de reposo, pero era sin culpa. Era sin culpa. ¿Por qué? Porque tú eras el afectado. Es tu oveja. Y como es tu animalito, no lo vas a dejar ahí. Entonces te haces loco, traspasas la ley y levantas la ovejita y no pasa nada. Y los demás te veían y no decían nada porque es tu ovejita, no es la oveja. Pero sin embargo, cuando estaba el hombre en necesidad, estamos como ahora con los perros, ¿verdad? Tratando mejor a los perros que a los hijos. Cuando ven al hombre con la mano seca, con una necesidad, y el Señor que está ahí, el sanador está ahí, lo quieren acusar, lo quieren agarrar.
¿Es lícito sanar al enfermo? Y el Señor les responde, ¿qué es más importante? ¿El amor o que esté enfermo? ¿Qué es más importante? ¿Que seas libre o que te quedes cautivo? Nada más porque es en el día que supuestamente no puedes. ¿Cuánto más vale un hombre? Dice. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien. Olvídate del día de reposo. Lo que es lícito es hacer el bien. Lo que es lícito es amar a tu prójimo. Eso es lo que es lícito. No entres en tela de juicio si el día de reposo, si esto, si el otro. Lo importante aquí es hacer el bien, es obrar en amor, obrar en misericordia, obrar en bondad. Extiende tu mano, le dijo. Y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermano, al Señor Jesús no le importa meterse en problemas. No le importa desafiar a las autoridades. No le importó por amor a las almas. Ese es el amor que estoy hablando. No es fácil dar ese amor. No es fácil. No es fácil, hermanos. Vamos a ver un ejemplo. La parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Se va entendiendo el tema, hermanos. Lo están recibiendo. Es importante que vayan entendiendo lo que estamos hablando, porque eso va a traer transformación a nuestra vida. Va a traer transformación a nuestro corazón. Lucas 10, 25 al 37 dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre sabía. Entonces le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Pongan atención en esta palabra. Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Cómo? No el sacerdote está llamado a misericordia. No el sacerdote predica el amor y la misericordia. Bueno, pasó de largo. Luego, ¿qué dice? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano, al cual no querían, al cual repudiaban, al cual lo veían como de segunda clase, ese que lo tenían por apartado de ellos, dice que fue movido a misericordia. Él también iba en el camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿Quién pues? Ahora bien, esto ya lo hemos compartido en otras ocasiones. Esto es importante. ¿Por qué no lo ayudó el sacerdote o el levita? ¿Por qué eran malos? No, no eran malos. No eran malos. Antepusieron su condición de sacerdote y de levita antes que el amor. Esa fue la razón. Porque la ley decía que los sacerdotes y los levitas no podían tocar muerto porque se contaminaban. ¿Ok?
Estaba establecido en la ley que el levita y más el sacerdote no podía tocar muerto porque se iba a contaminar. Y dice la palabra que el hombre estaba medio muerto. Entonces, como lo vieron a su vista muerto, dijeron, no lo voy a tocar porque si lo toco me voy a contaminar. Y si me contamino, no voy a poder ejercer mi función por cierto tiempo. Si lo toco, me tengo que ir a purificar tantos días. Entonces, nadie quiere chamba adicional. Como no queremos chamba adicional, mejor nos pasamos de largo, que al cabo está muerto. Pero no estaba muerto. No estaba muerto. Entonces, el sacerdote, conociendo esto que les estoy platicando, dice, no me conviene tocarlo. Pasa el levita, exactamente lo mismo, dice, no me conviene. Pero el samaritano, que ni debe, ni teme, ni nada, dice, fue movido a misericordia. El sencillo en la fe, el que él opera por sencillez, él opera por amor, no opera por las reglas y las leyes. Y por eso hay tanto cristiano tan religioso y tan legalista que impiden que el reino avance. Porque para todo ponen trabas. Para todo te bloquean, para todo. Había unos hombres allá en la península de Yucatán que eran de una iglesia que si no sales del seminario de esa iglesia no puedes ejercer el pastorado. Los hombres iban de misioneros, levantaban misiones grandes, empezaban a crecer, fuego del cielo caía literal, sanidades impresionantes, se enteraban los líderes de la institución, iban al pueblo y les decían, ¿qué están haciendo ustedes? Pues levantamos una misión y mire ya cuánta gente y el Señor se está glorificando, el pueblo se está convirtiendo. ¿Y quién los instituyó a ustedes? ¿Quién les dijo que eran pastores? No han tomado ni el seminario. Por eso, pero estamos sirviendo aquí. El Señor se está manifestando. No. Ustedes no pueden hacer esa obra. Y les quitaban la misión. Ese es el legalismo. Esa es la falta de amor de la que estamos hablando. El amor, hermanos, es revolucionario. El amor está sobre todo eso. Oye, vengo a ver, ¿y qué onda? Es que estoy haciendo, mire, estamos predicando, el evangelio está llegando a las comunidades. La gente está siendo transformada, están siendo sonadas, los borrachos están acabando en el pueblo. Gloria a Dios, ¿qué necesitas? Pues necesito que me mandes 2 de los que tienes ahí en el seminario para que... Pero no, ciérrame esa obra. Tú no puedes estar sirviendo. Tú no puedes, tú no tienes el título. Poniendo la ley de los hombres sobre el amor. Poniendo la ley de los hombres sobre las leyes de Dios. Amén. Entonces, el samaritano es movido a misericordia. Como él no tiene estos conceptos en su cabeza, se acerca y se da cuenta que está vivo. Entonces lo sana, lo cuida, lo cura, lo sube a su caballo, se lo lleva a la próxima comunidad, lo hospeda, lo cuida todavía ese día, al otro día antes de irse deja dinero para que lo atiendan y cualquier cosa, cualquier gasto adicional me lo cobras. El estatuto decía que no podías tocar muerto. La ley decía, pero el amor dice acércate, haz la obra, restaura. Juan 9, del 1 al 32. Vamos a leer bastante, les dije. Pero quiero que quede bien fundamentado y que está en la palabra por sobre todo. No quiero hablar yo de mi corazón, no quiero hablar de la emoción, quiero que sea Dios hablándoles al corazón de ustedes, por medio de la palabra. Pero cuando uno habla de un tema, el entendimiento se ensancha. Entonces, lo que no veías claro, ahora lo ves claro. Ahorita lo vas a ver claro. Todo lo que vamos a leer te va a hacer más sentido. Ah, ok. De eso se trata.
ya que está establecido el fundamento. Entonces dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. La gente liosa, ¿verdad? ¿A poco no? Dile que está a tu lado. Tú no eres así, ¿verdad? Ahí van con el ciego. Ah, sí, pues a ver, vamos con los fariseos. ¿Cómo es posible que hayas recibido la vista? ¿Cómo es posible que ahora puedas ver si tú eres ciego de nacimiento? En otras palabras, ¿por qué ves? Si tú estás ahí, tú para eso naciste. Esa es tu condición. El que no tiene amor, así opera. Así opera. Entonces, ¿dónde me quedé? Ok. Entonces dice, y lo llevaron. Sí. Como fueron abiertos los ojos, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. No, ya pasé de ahí. Es que no lo tengo por números, lo tengo corrido. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Este hombre no es bueno en la administración de liberación porque habla con los demonios. Este hombre, esta mujer no es de Dios porque ella no puede ser pastora. Esta mujer, argumento tras argumento, legalismo tras legalismo. Hermanos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este tu hijo, el que ustedes decían que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Dice, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y esto lo dijeron para que ellos ya no se metieran en problemas con los fariseos, porque ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y como nadie quiere ser expulsado de ningún lado, porque todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo y porque queremos agradar al hombre y queremos la gloria del hombre, no hacemos las cosas que corresponden. Entonces el Señor sabiamente le dijo, pues a mí que me preguntan, él ya está grandecito, pregúntenle a él. Y se quitó esa responsabilidad.
Entonces, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjense, fíjense la trampa. Da gloria a Dios. A ver, glorifica a Dios, es como cuando te dicen, vas a jurar por la Biblia, no vayas a mentir. Da gloria a Dios y dinos, porque nosotros sabemos que este hombre es pecador, como diciendo, cuidado con tus palabras, cuidado con lo que vayas a decir. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se los dije. Y no quieren oír. ¿Por qué no quieres oír? ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también hacerse ustedes sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que si Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos de uno que naciese ciego. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, pero el que tiene un encuentro con Dios, el que tiene un encuentro con el amor de Dios, no puedes callarlo. No puedes confundirlo. No puedes cambiarle el chip. Ya se lo cambió el Señor. Por amor lo alcanzó. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Dice la palabra. Porque Él nos amó primero. Él ya cautivó nuestro corazón. Cuando alguien viene con otra noticia, tú le dices, llegaste tarde, porque el Señor sí es real, el Señor es vivo, el Señor me ama, el Señor está conmigo, tú no tienes nada que decirme. No hay argumento que tú digas que me haga cambiar de opinión, porque yo ya fui testigo de ese amor, y yo ya fui testigo de esa gloria de Dios. Entonces no me importa lo que digas, la verdad me tiene sin cuidado, porque yo ya conozco a Dios de primera mano, Él ya me entregó su amor. Y aún este hombre, nacido ciego y temeroso de las autoridades, por causa del amor, se volvió revolucionario. Por causa del amor, se volvió irreverente con sus propias autoridades. ¿Quieren que les diga otra vez? Pues ya se los dije. Si no quieren oír ustedes, pues ya es problema de ustedes. ¿O acaso se quieren volver sus discípulos? Los confrontó, les regresó la piedra, ¿verdad? La bolita, se las regresó a ellos. Entonces yo escribí, por tanto, el amor es revolucionario, es rompedor, es alterador, es desestabilizador, es inoportuno. ¿Sí o no? ¿Y por qué le ayudas? ¿Y por qué estás ahí? No cae bien. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces al otro? No cae bien. ¿Y por qué tienes que ir hasta allá? No lo entienden. Digo, guardando toda distancia, ¿verdad? No vas a abandonar tu casa y atender a tu familia. Eso está claro. Pero la gente no entiende el amor. ¿Por qué ministras? Es que me encanta hablar con los demonios. No, si supieras lo que me gusta hablar con los demonios. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué atiendes a la gente? No, pues porque me encanta que me hable la gente. No sabes lo que digo, las experiencias. Es por amor, hermano. Es por amor. Ministramos gente que no conocemos. ¿Tú crees que a veces no me da ganas de decirles, vete con tu pastor, por favor, vete con tu pastor? Pero no, porque el amor está por encima de eso. Si de repente sí les digo, oye, avísale a tu pastor, porque tampoco está bien que estés acá, porque hay que guardar un orden.
Hay que guardar un orden, pero el amor está por encima de todo eso. Yo tengo que ministrar, no porque me encanta ministrar, porque estoy viendo una necesidad y tengo que ser propicio a esa necesidad y no puedo dejar que la persona se vaya como llegó. Y cualquiera de los ministros. Y si viene alguien y me dice, es que tú hablas con los demonios, eso no está bien. Está bien, está bueno, hombre, está bueno. Qué bueno que tú no ministras. Porque no entienden, porque no están en el ejercicio. Solo el que está en el ejercicio sabe cómo opera la liberación. Pero se quieren apegar a rajatabla a los conceptos, a los preceptos, a las leyes de las mismas instituciones y se les olvida la premisa, el amor. El amor está por sobre todo. Primera de Pedro 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amar y perdonar siempre será mejor que discutir o contender. Porque en la discusión, en la ofensa, maldices, ofendes, juzgas, culpas, condenas. Por eso nunca va a ser mejor contender o discutir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Evitamos esas cosas porque sabemos que si me pongo a discutir contigo, vas a terminar ofendiéndome y voy a terminar ofendiéndote. O de plano dejar que me digas hasta de lo que no. Como a veces permitimos para no llevar la discusión a otros niveles. Y mejor ahí le paras. El amor cubre multitud de pecados, porque si tú amas a Dios, no vas a faltarle a Dios, vas a honrar a Dios, vas a hacer su voluntad. Y si amas a tu prójimo, pues no lo vas a robar, no vas a desear, no lo vas a envidiar, no lo vas a calumniar, no vas a querer afectarlo. El amor cubre multitud de pecados. Amar, bendecir, perdonar requiere valor, hermano, requiere coraje. No es cualquier cosa, no estoy diciendo que es fácil, requiere dominio propio. ¿Sí o no? Requiere fuerza emocional. Requiere fuerza emocional, porque el que no tiene fuerza emocional se ve afectado por todo y por eso contiende por todo. Requiere saber quién eres. Y de esa manera, calmas las cosas. Es más fácil pelear. Es más fácil gritar. Es más fácil ofender, ¿sí o no? Es bien fácil. ¿Me haces? Te respondo. ¿Me la pagas? ¿Me ofendes? Te ofendo. Es lo más fácil. ¿Se requiere de fuerza para hacer eso? ¿Se requiere de valor? ¿Requieres dominio propio? No requieres nada. Pero los hijos de Dios somos llamados a dar fruto del Espíritu Santo, a tener valor, a ser fuertes en el Señor. Entonces no puedes ofender de buenas a primeras, no puedes entrar en ese juego. Requiere valentía, hermanos. Santiago 2:13. Y con esto ya vamos cerrando. Santiago 2:13. Habla de que la misericordia vence sobre el triunfo, pero dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta palabra es clave, hermanos. El amor y la misericordia va a vencer el juicio. Tú no vas a poner juicio sobre la persona o sobre
los otros, ni ellos van a poner juicio sobre ti. Y en el mundo espiritual esto es muy importante. Cuando tú eres misericordioso, hay misericordia para ti. ¿Estás de acuerdo con eso? Cuando tú no tienes compasión, escucha lo que te voy a decir, hermano. Cuando tú no tienes misericordia y compasión, no esperes compasión. Porque todo el mundo esperamos, ¿verdad? Que la gente nos ame, nos respete, nos cuide, nos hable bien. Pero tú cuidas cómo tratas a la gente. ¿Cuidas tus palabras cuando le hablas a la gente? ¿O no te importa, pero quieres que te hablen bien a ti? Y hermano, mucha gente vive frustrada, vive afectada con la vida y con la gente, emproblemada con la vida, emproblemada con la gente. ¿No será que no te ha faltado compasión? Y por lo tanto no hay misericordia para ti. ¿Quién va a tener misericordia sobre ti? Si tú nunca la tuviste hacia nadie. El amor y la misericordia, hermano, lo es todo. Lo es todo. El amor y la misericordia rompen las reglas. Aunque la justicia es importante, Dios prefiere mostrar misericordia, triunfando así el perdón sobre el castigo. Pero la gente que dice, no, castígalo, que pague. Si fuera así, dice el salmista, gracias Dios porque no me pagas conforme a mis iniquidades, porque no me pagas conforme a mis pecados, porque si no ya me hubieras fulminado. Pero nosotros sí queremos que el otro pague. Si queremos que les den palo al otro, porque se lo merece. Claro, ¿cuánto no nos merecemos nosotros también? Sin embargo, el Señor extiende su perdón y extiende su amor. El perdón sobre el castigo y la salvación sobre la condenación. El amor te salva o te condena. ¿De qué lado estás? ¿Del que perdona, salva, restaura? ¿O del que condena, acusa? Vuelvo a repetir, aunque la justicia es importante, Dios prefiere mostrar misericordia. Hay personas, incluyendo a los cristianos, que viven emproblemados, dije hace rato, con la gente y con la vida, por causa de este principio, porque violan este principio, porque tienen como estilo de vida el atropellar, el criticar, juzgar, culpar, condenar, culpar a medio mundo. Por consecuencia, la vida, la gente, el mundo espiritual, sobre todo el mundo espiritual, porque abres una puertota bien grande al mundo espiritual, te afecta, te daña, te perturba. Y así estás, abrumado, atormentado, oprimido, enojado. Acuérdense que el reino de los cielos funciona al revés. ¿Quieres amor? Ama. ¿Quieres compasión? Sé compasivo. ¿Quieres recibir? Da. ¿Quieres que te visiten? Visita. ¿Quieres pastel? Pues tráete un pastel. ¿Quieres champurrado? Tan sencillo, hermanos, como eso. Tan sencillos. Yo les puse todo un contexto ahí, les hice toda una historia, pero es tan sencillo como esto. Esta es la base. Esta es la base. Se requiere valentía, se requiere coraje para amar, pero vale la pena, porque cuando amas, eres misericordioso, eres perdonador, los cielos se abren. Ojo,
los cielos se abren. Deja de contender, deja la contienda, deja el pleito. Hermano, los cielos se abren. La gente responde. La gente responde. Tú llegas a un lugar y no te tratan bien. Y llegas a empleitarte. ¿Sí o no? No levanten la mano los que se identifican con eso. Y hay gente que llega a un lugar y lo reciben súper bien. Y lo atienden y lo apapachan y que te sirvo y que te doy y que te... ¿Por qué será? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué cuando llegas a un lugar la gente se ofusca y no se siente a gusto y no hay paz? Y ya quieren que te vayas. Como decía el otro, ya se va. Ya se va. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Y obviamente llegas enojadísimo. No, hombre, me trataron como la fregada. Por eso les va como les va y por eso son así. Y que les vaya así, que les vaya mal y que les haga esto y que les pase aquello. Porque no te trataron bien. Pero ¿te has puesto a pensar por qué? Conste que lo dijo Chuy, ¿eh? Sí, hermanos. ¿Se dan cuenta? Perdón porque ya me salí de cámara. Qué bonito es cuando llegas a un lugar y hay armonía. Qué bonito es cuando llegas a un lugar y hay unidad. Porque cuando tú portas amor, se te nota. Cuando estás en libertad, se te nota. A ver, ve el que está a tu lado. Ay, Jesús. Se te nota. Cuando traes vida dentro de ti, se te nota. O no viene un amigo y de repente dices, oye, pues ¿qué, de dónde vienes o qué? ¿Por qué o qué? Pues nomás de verte. Es normal, se te nota. La gente responde, la creación responde, la naturaleza responde, tu corazón se ensancha, tu visión se ensancha, las puertas se abren, las puertas de bendición se abren. Cambia la atmósfera, cambia el entorno. Y el mundo espiritual se vuelve loco. El mundo espiritual se vuelve loco, porque el mundo espiritual te pica para que respondas. Y cuando no respondes, el mundo espiritual no lo puede creer. Dice, no puede ser posible. Y va y le pica al otro para que te pique a ti. Y tú lo amas y lo apapachas y no le dices nada. Y el mundo espiritual no puede, no cabe en eso, porque no funciona así, hermano. Se vuelven locos, las tinieblas se vuelven locas con tu amor, con tu respuesta al amor. Se vuelve loco, no sabe qué hacer, el mundo espiritual se trastorna. Y triunfa el reino de los cielos. Triunfa el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice la palabra. Porque la blanda respuesta calma la ira. Porque el mal se vence con el bien. Porque la justicia de Dios no obra la justicia del hombre. ¿Quieres a Dios operando en tu favor? Sé misericordioso. Sé misericordioso. Miren, Dios nunca nos llamó a ser pasivos espirituales. Cuando Él dijo, cuando te golpeen la mejilla derecha, dijo, ponles la otra. Y uno dice, ay, qué feo es eso. ¿Cómo de poner la otra mejilla? ¿Cómo? El Señor pide mucho, ¿verdad? Pareciera. Y luego dice el Señor, acuérdenme ese pasaje. Luego dice, si alguien te pide la capa, dale la túnica.
Y luego dice, si alguien te pide caminar 1 milla, camínale 2. Y dices tú, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ser tan bueno? ¿Por qué tengo que ser tan bueno y darle, aparte de que se llevó mi túnica, le tengo que dar la capa y aparte ya me pegó, ¿cómo le voy a poner la otra? Y ya me hizo caminar, ¿cómo voy a caminar otra segunda? ¿Tú crees que eso es pasividad de Dios? Pareciera, ¿verdad? Pero está lejos de ser eso. Está lejos de ser eso. ¿Saben por qué? Porque si te daban en la mejilla derecha y tú ponías la izquierda, le estabas diciendo al otro, yo soy igual a ti. Si me pegas, la ley se te va a venir sobre ti. Ojo, si me pegas, la ley va a venir sobre ti. Si me pides la túnica y yo te daba la capa y el otro la tomaba, por ley, no podías andar sin capa cuando hacía frío, cuando era de noche, a ciertas edades, en ciertos horarios. Entonces, cuando tú le dabas la capa y él la tomaba, la ley venía sobre él. Cuando alguien te decía, un soldado te decía, a ver, tú ven para acá, cárgame esto, pum, y te llevaba 1 milla, y tú caminabas la milla, y él te decía, hasta aquí, y tú le decías, no, seguimos caminando, y él permitía que caminaras esa otra milla, la ley venía sobre él, todo eso estaba escrito en la ley. No era de que te dejaras, era de que fueras inteligente, era sabiduría pura, era sabiduría pura. No era que te hicieras la víctima. El Señor no quiere víctimas. Ay, es que yo soy cristiano y por eso me dejo. No. Ponte a orar y vas a ver si el Señor no va a traer ascuas de fuego sobre la cabeza del otro. No te hagas la víctima. Dice el Señor, no te quejes de tu condición. Quéjate de tu pecado. O sea, ¿cómo dice? No te quejes de tu condición. No llores por tu condición. Llora por tu pecado. Porque cuando te arrepientes del pecado, todo cambia. ¿Se dan cuenta cómo funciona el mundo de Dios? ¿Se dan cuenta de la importancia del amor? ¿Vale la pena amar o no vale la pena amar? Porque recibes tú el amor, tú eres lleno del amor, pero además afectas a todo alrededor de ti, cambias el entorno y no hay ley que pueda sobre eso, no hay ley. Tú operaste en amor, el Señor te defiende, envía a sus ángeles, envía a sus ejércitos, envía a todo mundo para defenderte. Por cuanto lo hiciste por amor. Por cuanto pastoreaste mujer por amor, te voy a respaldar, te voy a dar capacidad, te voy a dar dones, te voy a dar talentos. A través de ti va a fluir vida y bendición. Por cuanto amaste las almas y me sirves por amor. Amén. El Señor nos va a levantar como ministerio. Pero decíamos el viernes, cuando hablábamos del don de la sanidad, lo que movía a Dios era la compasión, era el amor, era la misericordia. Lo que va a provocar que tu don, el que tengas, se potencie, es tu amor y tu compasión y tu misericordia por las almas. Eso va a hacer que el don se potencie. Y si no tienes don, y si no tienes la capacidad, se va a manifestar por causa de tu amor. Porque el Señor no va a dejar que tus palabras caigan al suelo por cuanto lo estás haciendo en amor. Y el Señor las va a tener que respaldar sí o sí. Porque Él así lo instruyó. Él así lo instruyó. Amén. Vamos a ponernos de pie.